en los poquitos minutos que nos quedan. Uno de esos temas que quiero tratar es el tema de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las llamadas elecciones PASO. ¿Por qué? Porque en esas elecciones no les voy a relatar cómo se gestó esa ley, pero a lo largo de los últimos años han puesto de manifiesto que no sirven para nada. ¿Por qué? Porque si usted observa, los candidatos, por ejemplo, a presidente, es un candidato a presidente que después va a volver a elegir 2 meses después. Entonces usted dice, ¿para qué voy a participar en unas PASO, verdad?, donde tengo un solo candidato y después lo tengo que volver a votar. No tiene absolutamente ningún sentido. Eso es lo que demuestra la práctica hasta aquí. Entonces algunos militantes políticos, cuando yo expreso esta inutilidad de las PASO, me dicen, no, pero en este lugar necesitamos que haya PASO. No, le digo, en ese lugar lo que se necesita es que haya internas. Si un partido político tiene más de un candidato para el mismo cargo, lo que tiene que hacer son internas. Claro. Y no tiene por qué ser obligatoria. Y no tiene por qué ser obligado un ciudadano a participar en la vida interna de un partido político al cual no está afiliado. Es un contrasentido. Y al ser obligatorias, son en cierta medida autoritarias. Porque a mí me obligan a ir a una interna en la que no tengo arte ni parte como ciudadano común. Pero dicha la inutilidad por la cual creo que hay que suspender las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 2021, suspenderlas, no puede. Quiero agregar 2 elementos más. Un elemento es la pandemia. Es decir, agregar una elección inútil no tiene ningún sentido. Reunir a la gente en las escuelas, acercarnos unos a otros, contagiarnos por ahí por una distracción y agudizar la crisis sanitaria que tenemos por una elección que no sirve absolutamente para nada, la verdad que no tiene sentido. Pero además gastar 17.000 millones de pesos que los deberíamos destinar al sistema de educación y al sistema de salud para no elegir virtualmente a nadie, no tiene absolutamente ningún sentido. Por eso nosotros estamos planteando suspender directamente las primarias. Si algún partido político tiene necesidad de hacer una elección interna, que haga la elección interna, pero que no involucre a las arcas del Estado, erogando miles de millones de pesos, que cuando a usted le sobra la plata, usted con la plata que le sobra puede hacer, en fin, distintas cosas, no es tan importante, pero cuando le falta la plata, como nos está faltando a los argentinos, que tenemos un Estado en déficit fiscal, que tenemos erogaciones que no podemos cubrir, que tenemos situaciones apremiantes de millones de niños, adolescentes, de abuelos, de trabajadores, de trabajadoras, y no podemos ir en su auxilio porque no hay plata, y gastar la plata en lo que el sistema del bipartidismo ha intentado hacer como método para proscribir a otras fuerzas políticas, la verdad que no tiene sentido. Hay que levantar esas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias por razones de inutilidad, porque no se puede seguir erogando dinero público para cosas que no tienen ningún sentido, y además porque estamos en el marco todavía seguramente de una pandemia, cuya fecha de vencimiento no sabemos. Quienes dicen, no, en otros países igual ha habido elecciones, estoy de acuerdo. Por eso no digo que no se hagan las elecciones de octubre. Las elecciones de octubre, donde se van a elegir diputados y senadores nacionales, diputados y senadores provinciales, concejales y consejeros escolares, esas elecciones sí hay que hacerlas, pero esas elecciones son elecciones de verdad, no son elecciones internas, inventadas en un momento, fruto de circunstancias que ya no existen,
y por tanto lo único lógico y razonable es mantener las elecciones de octubre del año que viene y suspender las elecciones primarias de agosto del año que viene.